Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer Summit Virtual STEAM 2020. Ante la crisis mundial, la apuesta es la educación STEAM. Mi nombre es Merida Estrada, coordinadora de voluntariado y gestión de la comunidad de Movimiento STEAM. Damos inicio a nuestro panel de expertos con el tema Educación STEAM y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Para nuestro panel del día de hoy, tenemos como moderadora a Marlene Gras-Marín, consultora independiente y asesora de programas educativos globales de la organización TechNet. Y a nuestros panelistas, el Colegio Stratford, el director general Carlos Cabrera Rodríguez, de Comolit, la doctora Gemma Jara Arancibia, directora general de proyectos de Comolit Español, de Creativa Kids, el arquitecto Alejandro Suárez Bautista, director general, de la escuela Thomas Alva Edison, Eduardo Chávez Hernández. De Robotics tenemos al director general Roberto Saint Martín. Invito a Marlene Gras-Marín a tomar la palabra para dar inicio. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta mesa, bienvenidos a los participantes. Los van a ir conociendo poco a poco porque los voy a ir presentando cuando les haga estas preguntas en donde nos van a enriquecer con su práctica y conocimiento. Los invito a participar activamente en los live comments. Nos interesa saber ustedes cómo responderían a esa pregunta. Ustedes cómo aplican el aprendizaje socioemocional a través de STEM. Nos interesa mucho leerlos, así que por favor participen. Hoy vamos a hablar de un tema que es apasionante, dos temas que son apasionantes. El aprendizaje socioemocional por un lado y por otro lado toda la aplicación de STEM en las escuelas, ¿no? En los colegios. Los dos temas son temas bastante nuevos en el ámbito educativo, así que presenta un reto entenderlos juntos, pero en realidad ambos conviven de una forma muy natural. Para ponerlos en contexto, nada más vamos a acordarnos de que el aprendizaje socioemocional es el proceso mediante el cual los niños desde pequeños, desde que empiezan su desarrollo como personas, como niños, desde muy pequeños, así como van creciendo, como van desarrollando sus habilidades cognitivas, también van desarrollando habilidades socioemocionales, en donde poco a poco empiezan a tener y a integrar en su persona conciencia de sí mismo y a conocerse. Basta con pensar en un niño cuando se ve en un pequeño espejo, ¿no? Empiezan a entender y manejar sus emociones, a establecer y lograr metas positivas, empiezan a sentir y mostrar empatía por los demás y poco a poco aprenden a establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Esto los va llevando con el tiempo a convertirse en adultos que pueden participar de una manera plena en sociedad y en su vida cívica y que pueden tomar decisiones que para sí mismos va a hacer que se forjen un camino tal cual lo quieren con éxito y con plenitud y que al mismo tiempo puedan dar a la sociedad como regalo de ser persona que participa activamente. Entonces, dicho esto y habiendo puesto este marco, ¿cómo se forma esto en STEM? Y vamos a escuchar a nuestros invitados que conforman esta mesa para ver ellos cómo lo hacen de una forma muy práctica. Vamos a empezar con el Colegio Stratford. El Colegio Stratford es un colegio que forma a las personas íntegras, integrando en su oferta educativa el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, a través del aprendizaje basado en proyectos, sus estudiantes se van volviendo personas que son capaces de enfrentar los retos de la vida, que les va presentando el mundo, que como todos sabemos, pues está en un constante cambio. Esta pregunta nos la va a responder Carlos Cabrera, que se ha enfocado en este colegio en impulsar el aprendizaje en STEM y está involucrado en temas de innovación y tecnología. Cuéntanos, Carlos, un poco, ustedes que trabajan las asignaturas
de STEM con un modelo educativo basado en proyectos, ¿cómo integran ahí las habilidades socioemocionales? Hola, buenos días, Marlene. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación. Está padrísimo estar en este panel de expertos. Y bueno, ¿cómo lo integramos? En Colegio Stratford realmente lo integramos desde nuestra misión. Nuestra misión, como lo mencionabas un poquito, es desarrollar personas íntegras con pensamiento crítico y que sean capaces de identificar las necesidades de la sociedad y de nuestro entorno. Y para, una vez que se identifican, poder desarrollar empatía para convertirse en agentes de cambio. ¿Cómo lo integramos? Lo integramos desde maternal prácticamente. Desde chiquitos, como lo mencionabas, empiezan a conocer los sentimientos. Una vez que los conocen, los pueden reconocer en sí mismos. Ya que los reconocen en sí mismos, ellos empiezan en la etapa de regulación. Regulan sus sentimientos, cómo reaccionan ante ciertos estímulos, y a partir de ahí pueden ir manejando su carácter para desarrollarse como personas con empatía. Una vez que desarrollan empatía, es más fácil identificar en las demás personas qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando y cómo reaccionarían si yo actúo de cierta manera. Principalmente eso es como lo integramos. Conforme se van desarrollando ya en etapas de primaria, secundaria, todo es en proyectos. Entonces, durante estos proyectos, mejor dicho, a lo largo de estos proyectos, pues se va trabajando de diferentes formas. Siempre se trabaja de forma colaborativa. Entonces, todo el tiempo están inmersos en situaciones en las que tienen que ser muy empáticos. O sea, todo el tiempo tienen negociaciones unos con otros, definir los roles de cada persona dentro de los equipos y a partir de ahí ir construyendo para llegar a buen fin el proyecto. Principalmente eso es lo que hacemos y cómo lo integramos. Sí, qué interesante en lo que mencionas. Pues claramente cuando te planteas un proyecto vas a tener que tener como mucha conciencia social en la toma de perspectiva, ¿no? O sea, este proyecto, en qué afecta o cómo puedo aportar con este proyecto a mi comunidad o al mundo o a tal persona, si lo haces ya muy enfocado en un usuario, ¿no? Y me gusta mucho también cómo planteas el tema de una de los campos de las habilidades socioemocionales, de las dimensiones de competencia, que es la toma de decisiones responsables, ¿no? Cuando vas desarrollando un proyecto, como lo explicas, vas también tomando decisiones que van a afectar, ¿no? A alguien. Y ahí los niños van desarrollando como esta conciencia. Me parece un enfoque muy, muy interesante este que compartes con nosotros, Carlos. Muchas gracias y seguramente ahora nos va a gustar que nos compartas algún otro aspecto de esto. Claro. ¿Cómo mencionarlo? Como sabemos, el aprendizaje STEM es transversal. Entonces, esta transversalidad se quedaría muy, muy corta si no tomáramos en cuenta la parte socioemocional. Está súper bien tener un enfoque académico, pero si no tomamos en cuenta el bienestar emocional de las personas, no sirve de nada tener un aprendizaje académico, un desarrollo académico. Sobre todo, lo vemos ahorita en estos tiempos de pandemia, que los niños ahorita están en sus casas y el principal enfoque, tanto de las instituciones académicas, educativas, como de las familias, debe ser el bienestar de los niños. Si los niños no están bien emocionalmente, no hay forma que ellos tengan un buen desarrollo académico y puedan seguir avanzando en su crecimiento. ¿Cómo mencionarlo? Como ahorita, todos nuestros niños en casa hemos tenido mucha comunicación con ellos, con los maestros, porque también, son padres de familia, empresarios y demás, entonces debe haber mucha comunicación entre todos. Y en los proyectos se ha vuelto como un poquito más complejo el trabajar para los niños porque no tienen esa interacción física, es más virtual, entonces se vuelve como la parte que ellos conocían para su distracción, ahora la utilizan completamente para trabajo. Entonces, claro, sí, esa parte se complica un poquito. Y la única forma de seguir desarrollando las habilidades socioemocionales para los niños es dándole las herramientas a los padres de familia
para que puedan apoyarlos y construir una red de contención emocional entre todas las personas, en institución, maestros, familias y alumnos, para que entre todos podamos mantener un ambiente sano para trabajar y construir. Claro, sí, me encanta cómo mencionas, ¿no? Que se trabajan en diferentes niveles y al final de esta primera ronda de preguntas vamos a ahondar un poquito más en ese tema, así que quédense con nosotros y les pido que compartan quienes nos están escuchando en el live comment, si alguno de ustedes ya ha trabajado con aprendizaje basado en proyectos y si tiene algún comentario sobre esto, cómo trabaja a lo mejor con los niños de primaria, con STEM y lo socioemocional al mismo tiempo. Muchas gracias, Carlos. Gema es doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y además tiene experta en el aprendizaje a distancia. Entonces, hoy viene representando a Common Lead, que es una organización o institución que trabaja ofreciendo materiales de instrucción de calidad y gratuitos para apoyar el desarrollo de la lectoescritura para los estudiantes en los grados 3 a 12. Querida Gema, ¿nos puedes compartir, tú que llevas tantos años y que tienes tanto expertise en los temas educativos, ¿cuáles consideras que son los principales medios, actores y herramientas de STEM para desarrollar habilidades socioemocionales en niños, niñas y jóvenes? Claro, sí. Muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí y pues una felicitación a Movimiento STEM por este gran evento. Me gustaría comenzar y comentarles que para nosotros lo primero, para poder desarrollar tanto herramientas STEM, para poder desarrollar habilidades socioemocionales, necesitamos empezar a comprender. Lo primero que necesitamos hacer es que los niños puedan comprender qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que van a aprender, qué es lo que están leyendo. Y nos hemos topado con muchos docentes de STEM, de robótica, de matemáticas, que nos dicen el problema es que los niños no saben esta parte de la comprensión. Por eso es que nosotros de donde lo enfocamos es de la comprensión lectora. Sabemos que necesitamos estudiantes que puedan comprender. Y les pido un favor, no piensen que esto está ligado a la clase de español porque no es así. Necesitamos que desde todas las áreas de STEM, matemáticas, ciencias, robótica, tecnología, los niños puedan comprender. Si no logramos que los niños tengan una fuerte comprensión lectora, va a ser muy complejo que puedan asirse de todos los aprendizajes que necesitan para estas materias. Recordemos también que ahora les llamamos STEM, pero ya desde hace unos años podemos reconocer que estas materias tienen fuertes problemas a veces en la aprobación. Por ejemplo, si uno busca antecedentes, se puede encontrar en la UNAM un programa que se llamaba Materias con apoyo a alto índice de reprobación, porque muchos niños reprobaban y no terminaban la preparatoria por estas materias. Entonces, de esta manera, para nosotros es importante que los niños comprendan y puedan. ¿Y qué significa comprender? Si pensamos, comprender es muy sencillo, es que los niños puedan extraer información, puedan desarrollar la interpretación de textos o de actividades, puedan analizar el contenido y puedan evaluarlo. Porque muchas veces en las actividades de STEM necesitamos que los niños hagan 2 o 3 operaciones matemáticas en un ejercicio. Entonces, si no tienen esta capacidad, por supuesto no lo van a lograr hacer. Pero pensamos que hay que empezar desde aquí, desde lo básico. Si logramos hacer esto, podemos tener buenos resultados. Nosotros somos muy nuevos en México. En Common Lead llevamos apenas un año, pero por testimoniales nos hemos dado cuenta que hay muchos docentes que tienen muy buena relación con nuestro portal porque consideran que pueden trabajar el autoestima, por ejemplo, en tanto los niños pueden leer y se sienten empoderados cuando lo logran, porque trabajamos con lecturas muy breves, no trabajamos con libros, trabajamos con una nueva forma metodológica de llevar comprensión lectora que se llama lectura profunda. Esto significa que son textos cortos donde los niños tienen que ir a la fuente para poder realizar todas las actividades que se le piden. También hemos constatado que les genera bienestar
porque se sienten satisfechos cuando lo terminan y, por supuesto, esta misma metodología los lleva a practicar la atención, que es otra habilidad socioemocional que el mismo plan de estudios de la SEP lo plantea. De esta manera pensamos que desde la comprensión lectora, que pareciera que fuera algo que no nos compete, porque es como un poco del otro salón, ¿no?, donde están hablando de español, en realidad es parte de que formemos estos inicios para que los niños puedan fundamentar todo su aprendizaje en una parte muy sólida donde puedan ir avanzando. Va a ser muy complicado que puedan tener experiencias positivas. Muchos las tendrán, pero a muchos les costarán si no tienen una fuerte habilidad de comprensión lectora en este sentido. Nosotros pensamos que por ahí va, y de hecho en nuestro portal de Common Lead tenemos un currículum de habilidades STEM que ha sido bastante bien recibido por muchos docentes de matemáticas, de robóticas, de ciencias. Incluso en el nivel medio superior, a pesar de que de pronto pareciera que algunos textos los tenemos para nivel de secundaria, hemos constatado que incluso en el nivel medio superior también los docentes nos utilizan con estos textos porque sienten que hay que estar desde los cimientos para ayudar a los niños. Así que desde esta perspectiva pensamos que sin duda podemos ayudar para no solamente el aprendizaje de STEM, también el de habilidades socioemocionales, porque como decías tú, Marlene, están bastante entrelazados. Es muy difícil trabajar uno sin trabajar el otro. Por ejemplo, imaginémonos en este escenario. Necesitamos que los niños pongan atención. Es una habilidad socioemocional. ¿Para qué? Para que desarrollen una actividad, por ejemplo, de matemáticas, ¿no? Esta habilidad, cuando la desarrollan, el niño se va a sentir contento, muy habilitado porque lo logró, y ahí de nuevo se regresa a la parte de la autoestima donde se vuelve a otra habilidad socioemocional. Entonces, de esta manera están muy ligados y bueno, hoy por hoy, desde esta nueva normalidad y aún estando ahora en pandemia, pensamos que los medios llegaron para quedarse en la escuela. Entonces, los invito a trabajar con nuestra plataforma porque creo que podemos dar las bases para que los niños puedan aprender esta parte inicial y sin duda encontrarán textos tanto de STEM como de habilidades socioemocionales. Y para no extenderme demasiado, solo les comento que tenemos muchos modelos de uso. Acabamos de entrevistar a un maestro la semana pasada que nos contaba que sus niños no tienen medios tecnológicos, trabaja en Cancún en una primaria y lo hace a través del teléfono celular. Entonces, lo que él hace es que baja sus textos, los imprime en su casa, les toma foto, los envía y los niños ya después le regresan las preguntas. Quería comentarlo sin dejar pasar porque sé que muchos docentes que nos escuchan van a sentirse en la misma sintonía que este maestro. Muchos se van a dar cuenta que no tienen este tipo de condiciones en casa, entonces esto ayuda mucho para que ellos vean que con imaginación y reimaginando y reinventando la educación, ellos van a sacar adelante a estos niños. Así que, pues, eso sería básicamente lo que quería comentar. Muchas gracias, Gemma. Creo que has tocado un punto que es de muchísima relevancia, ¿no? Acá tenemos en las habilidades socioemocionales, por ejemplo, la toma de perspectiva de nuevo, o las habilidades relacionales, que es la capacidad para comunicarse con claridad. Y por el otro lado tenemos en las competencias STEM el pensamiento crítico, ¿no? Y qué mejor que la lectura para trabajar estas tres cosas, o sea, estas tres habilidades, ¿no? La toma de perspectiva a través de adentrarnos en mundos literarios distintos que nos llevan a diferentes épocas de la historia, ¿no? O tomar perspectiva desde diferentes noticias o textos informativos, o estas habilidades, como tú lo mencionas, ¿no? Que va desarrollando el niño en la capacidad de irse comunicando con claridad de manera oral y de manera escrita, de comprender el texto y poderlo sintetizar y devolver, etcétera. Qué interesante es ir viendo cómo de manera transversal se puede trabajar STEM y lo socioemocional, ¿no? También cuando tú me contabas un poquito sobre esta iniciativa, al estar preparando esta mesa, pues la maravilla de tener tantos textos de uso libre a la mano, ¿no? Y de poderlos incorporar en tus materiales educativos
en fin, o sea, las posibilidades que esto abre al docente son infinitas. Así que muchas gracias. Y bueno, la lectura con STEM, la lengua con STEM y con el aprendizaje socioemocional, pues son son ingredientes grandes yo no diría una receta, pero de un gran producto que podemos lograr, ¿no? Para educar mejor. Bueno, pues muchas gracias y vamos a continuar esta interesante mesa, ahora desde el punto de vista de la creatividad. Le vamos a preguntar a Alejandro Suárez de Creative Kids. Creative Kids es una empresa mexicana que hace soluciones educativas innovadoras para niños basadas en STEM. Y Alejandro, que es su fundador y director general, bueno, como bien sabrán, pues es un emprendedor metidísimo en todo el área de tecnología y muy innovador. Nos va a compartir cómo, Alejandro, compártenos un poco, o sea, primero explícanos qué es esto de compartir, o sea, de tener como soluciones tecnológicas basadas en STEM y cómo se desarrollan las habilidades socioemocionales desde un producto o desde una propuesta lúdica como esta. Y al mismo tiempo, pues, al pensar que es una propuesta lúdica, pues nos imaginamos que también se puede utilizar en casa, ¿no? ¿Qué rol juegan los padres en este mundo del juego y de lo lúdico en el trabajo socioemocional? Sí, claro, Marlene. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Nosotros en Creativa Kids decimos que, bueno, obviamente este foro de educación STEM tiene mucho que ver con despertar el gusto en los niños por estas profesiones, ¿no? Porque son las que generan los trabajos del futuro. En Creativa Kids decimos que una parte del problema son principalmente los niños que no les gustan la robótica, la ciencia, la programación. Los que ya les gusta, pues ya la hicieron, ¿no? Y bueno, ¿qué hace la diferencia entre un grupo de niños y otros? Pues en muchas ocasiones es precisamente las emociones, ¿no? Es como ahorita cuando estamos confinados en casa, ¿no? Hay quien puede tomarlo como una gran experiencia, como algo súper positivo, tener la oportunidad de desarrollar nuevas cosas, y hay quien lo puede tomar como una pésima experiencia, ¿no? Estar enojado, desarrollar la ira. En los niños y en el desarrollo del gusto por las áreas STEAM sucede lo mismo, ¿no? Hay veces que una experiencia te determina de manera positiva y hay veces que una experiencia te determina de manera negativa. Y cuando eres un niño, eso marca el futuro, ¿no? Marca el cómo desarrollas el gusto por la matemática, cómo desarrollas el gusto por la ciencia. Nosotros pues, creemos que, bueno, hay dos cosas fundamentales en las emociones a desarrollar en los niños para poder lograr que desarrollen el gusto en todas estas áreas, ¿no? La primera es que aprendan a lograr y que puedan lograr poco a poco, que den lo que los americanos le dicen baby steps, ¿no? Estar gateando, ir paso a pasito, ¿no? Sentir el logro, sentir que pueden, que logran y que lo logran, lo pueden desarrollar. Por otro lado, está la frustración, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ante la frustración? O sea, ¿qué hacemos cuando las cosas no salen bien, cuando no lo logramos y cómo los niños la enfrentan, ¿no? Muchas veces un niño puede enfrentar una pérdida, una mala experiencia de manera para salir adelante o la puede tomar para hundirse, ¿no? Con base a estas dos cosas, pues nosotros buscamos soluciones educativas para los niños que precisamente les desarrollen el gusto por las áreas STEAM, que hagan que le pierdan el miedo, ¿no? Que vean que esto es algo atractivo, algo con futuro. Y bueno, para esto buscamos que las soluciones que manejamos, ya sean de robótica, de coding, de crear en espacios maker, de trabajar en base a proyectos, tengan 5 características fundamentales. La primera, y bueno, todas ellas contribuyen al desarrollo de habilidades socioemocionales que al final de cuentas creemos que son la base de todo, ¿no? La primera característica es que tengan que ser divertidas.
que el niño lo disfrute, que sea una experiencia en donde al jugar se aprenda y que por estar jugando los niños quieran aprender más, ¿no? Al jugar se desarrolla precisamente esta confianza, y esto nos permite tener una conciencia de que somos capaces y al sabernos capaces queremos hacer más cosas, ¿no? A todo el mundo le gusta ganar, a nadie le gusta perder, ¿no? Entonces, al hacerlo divertido, creemos que ponemos el principio. Lo segundo, muy importante, es que sea cool, ¿no? Lo que dicen los niños, y perdón por la palabra, pero al hacerlo cool es que sea significativo. Hoy, el poder jugar con un dron, por ejemplo, pues es totalmente divertido, ¿no? O sea, qué aburrido es entrar a la matemática, ¿no? O sea, con el ábaco, pero pues si me ponen un dron enfrente, pues suena súper cool, ¿no? O sea, yo quiero ser un niño de esos, yo quiero poder aprender a manejarlo, poder hacer que los drones bailen y dancen, ¿no? O los robots. Entonces, hacer que la tecnología, hoy los maestros tenemos un reto gigante que es competimos contra el celular. Los niños, todos los niños, públicos o privados, muchos tienen un celular y se la viven jugando en él. Entonces, competir contra eso en la educación es un reto tremendo, ¿no? Por esto hacerlo significativo. La tercera característica muy, muy, muy importante es que el aprendizaje sea basado en retos. O sea, al ponerle un reto al niño enfrente, lo incentivamos a que él tenga que identificar los problemas, a que evalúe soluciones y a que resuelva situaciones, ¿no? No darle la respuesta, o sea, ellos tienen que auto encontrarla, ¿no? Y bueno, las soluciones STEAM deben de encaminarlos hacia esto. La cuarta característica muy importante es que sea trabajando en equipo. ¿Por qué? Porque al trabajar en equipo construyen relaciones, fomentan la comunicación, tienen que llegar a consensos, ¿no? Entonces, el ponerlos en equipo y el hacer que los niños trabajen entre ellos, les hace que desarrollen toda esta parte de las habilidades socioemocionales. Claro. Y la quinta es que tengan que enseñar con un propósito, que lo que enseñamos tenga un propósito, que cada reto que les pongamos, los niños vean un para qué me va a servir, cómo lo voy a aplicar. En ese momento esto se vuelve significativo para ellos, ¿no? Bueno, en Creativa Kids, o sea, nosotros lo que buscamos es que todas las diferentes soluciones, ya sean de robótica, programación, maker, etcétera, pues tengan estas 5 características. Ahora, ¿qué rol juega el papá, no? ¿O qué rol pasa en la casa? Yo te voy a decir, yo creo que los niños aprenden por ejemplo, ya sea porque se lo fijan de un role model, y principalmente en muchas ocasiones los role models son los papás, ¿no? Escuché el otro día un término que se llama el contagio emocional, ¿no? Los papás somos capaces de contagiar las emociones y cuando vamos a un partido de básquet de nuestros hijos, pues estamos gritando, ¿no? O de fútbol. ¿Por qué cuando vamos a un torneo de robótica no hacemos lo mismo? ¿Por qué no les gritamos? ¿Por qué no los hacemos sentir héroes? ¿Por qué no los contagiamos emocionalmente, no? Los papás somos los que marcamos el futuro. Si llega mi hijo y me dice, oye, papá, creé este videojuego, y el papá le dice, está, pues, partido, ¿no? Sí. Pues, ¿qué mensaje? Yo quisiera invitar a nosotros, decimos que ahora tenemos que concientizar, que sean los cojan las mejores profesiones hacia el futuro. Y bueno, pues esto básicamente es lo que te comentaría al respecto, Mari. Muchas gracias, Alejandro. Tocaste un montón de puntos y estoy viendo que hay mucha participación en los live comments. Varios de ellos mencionan la importancia que debemos dar a generar gusto
por lo que vamos aprendiendo, ¿no? A generar que nos enganchemos o se enganchen los niños en lo que se les va presentando. Y el juego, lo lúdico, ciertamente es una forma de hacerlo como con mucha naturalidad, ¿no? La otra cosa que creo que es súper importante que mencionaste y que resonó mucho con el público, por ejemplo, acá teníamos un comentario, no veo el nombre por aquí, pero teníamos un comentario de cómo a los niños a veces no se enganchan con el tema de las matemáticas, ¿no? Que ya tienen como una predisposición negativa hacia eso. Y creo que estas propuestas como las que tú nos estás compartiendo, lo que hacen es decirnos, no, es que empieza por otro lado, ¿no? Empieza enganchando al niño y ahí va a ir descubriendo sus gustos y sus motivaciones, que de nuevo son habilidades socioemocionales. La automotivación es una de ellas, el manejo del estrés, por ejemplo, el no poder resolver un juego, pero que sigas enganchado, que sea lo suficientemente retador, pero al mismo tiempo encuentres la solución si trabajas duro en ello, ¿no? El establecimiento de metas y el control de los impulsos, también creo que en lo que mencionabas en el juego, el control de los impulsos, ¿no? O sea, aprender, las relaciones positivas tienen que ver con eso, con esto que mencionas, ¿no? Me puedo involucrar en un juego con alguien, pero pues controlo mis impulsos, si pierdo, pues tampoco me voy para abajo, ¿no? Pero sigo automotivado en ganar, etcétera. Entonces, en fin, todas estas ideas que nos presentan también resuenan con el público que nos están compartiendo, pues que para ellos a veces es un poco también frustrante que en el sistema público no se cuenta con todas estas iniciativas. O sea, todos los principios que nos comentó Alejandro no cuestan, ¿no? El buscar que el niño sienta esta sensación de logro, el lograr que el niño disfrute lo que está haciendo, el que presente actividades educativas que le generen confianza, que vaya generando esta percepción de que voy logrando y que vaya generando esta confianza en sí mismos, pues son principios que nos comparte Alejandro de su propuesta educativa, de su propuesta lúdica, que podemos ya integrar en nuestras actividades educativas. Y bueno, vamos a continuar nuestra charla, que está súper interesante, sobre habilidades socioemocionales y en STEM, para quienes se nos están uniendo ahora. Y vamos a pasar ahora con la Escuela Tomás Alva Edison. La Escuela Tomás Alva Edison es una escuela reconocida por su excelencia académica en México y trabajan con tecnología de punta y ambientes de aprendizaje innovadores en donde convergen pues principios pedagógicos que nos van a compartir ahora y que seguramente vamos a encontrar muy interesantes. Nos lo va a compartir Eduardo Chávez, que es un apasionado de la tecnología con más de 10 años de experiencia en el campo educativo. Bienvenido, Eduardo, también. Y la pregunta que te vamos a hacer hoy es, anteriormente el desarrollo de las habilidades socioemocionales, como todos sabemos, pues no era considerado parte de la educación, no estaba en los programas educativos. Para nada sabíamos que teníamos que integrarlos como objetivos de aprendizaje, ni en la currícula, ni en la oferta educativa. ¿Por qué ahora bueno, yo diría, siempre ha sido indispensable, pero ¿por qué ahora vemos que es tan necesario hacerlo, integrarlo? ¿Y cómo los proyectos STEAM contribuyen a lograrlo? Quizás nos puedas dar algunos ejemplos de cómo STEAM ayuda a lograrlo en primaria, en secundaria y en media superior desde la oferta del Tomás Alva Edison. ¿Qué tal, Marlene? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Movimiento STEM por la invitación. La verdad es que es un espacio muy bonito de conversación entre todos mis colegas para justamente enriquecer la conversación en esto de Movimiento STEM. Pues yo creo que, como dices, siempre ha sido muy importante el desarrollo de estas habilidades, o más bien siempre ha sido muy importante tomarlas en cuenta. Lo interesante es que se ha descubierto
el beneficio, el impacto tan positivo que tiene el desarrollo de las habilidades socioemocionales dentro del aprendizaje, dentro del aula. Lo dijo muy bien Alejandro hace ratito. Si no hay interés, o todo parte del interés, y si no hay un interés, entonces la realidad es que el aprendizaje no se lleva a cabo. ¿Y cuántas veces nosotros mismos en esta situación de la letra con sangre entra, estuvimos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, sin darnos cuenta qué es lo que ocurría a nuestro alrededor respecto a ese aprendizaje? Y cuando evidentemente, utilizando el marco de referencias de las habilidades socioemocionales como la autoconciencia, la autogestión, nos damos cuenta que el aprendizaje sí lleva a un beneficio, sí tiene impactos positivos dentro de mi desarrollo, entonces es cuando justamente decimos, o la educación cambia para decir, las habilidades socioemocionales tienen que estar incluidas dentro de la currícula, tienen que estar incluidas, inmersas dentro del desarrollo de los programas educativos, dentro del desarrollo de los mismos contenidos de clase. Eso es lo que se vuelve muy interesante. En el TAE queda claro, teniendo niveles desde preescolar hasta la media superior, hasta la preparatoria, justamente vemos eso todo el tiempo. No es lo mismo el interés que pueda tener el niño de inicio para un dron en preescolar al interés que pueda tener el niño en media superior, porque además, como todo en educación, esta maduración de las habilidades, no solamente en conocimiento, sino también en lo socioemocional, pues va cambiando, va siendo distinta desde el niño de preescolar hasta el estudiante en media superior o en preparatoria. Por ejemplo, una cosa muy específica que ocurre dentro de nuestros programas y que me resulta muy bonito. Los niños de preescolar empiezan a utilizar el sistema, empiezan a programar, empezamos a desarrollar o a trabajar sobre pensamiento crítico y sobre pensamiento computacional, habilidades de resolución de problemas a través de programación, que es como lo más común. Y entonces el niño de preescolar empieza a trabajar en Scratch para poder empezar a resolver ciertos problemas. ¿Cómo le hace para mover el muñequito 3 espacios para adelante, 3 hacia la izquierda? Pero de repente no puede. Entonces, justo lo que mencionaban hace ratito, mis compañeros, la tolerancia a la frustración entra. Pero lo bonito es que de repente un compañero de un grado superior le ayuda. Y entonces venimos con las habilidades sociales. Le ayuda y le empieza a decir, oye, no, hazle por acá. Y entonces el trabajo del equipo se complementa. Y cuando el niño pasa a primaria y tiene que elevar esta parte de ya no solamente trabajar en Scratch, sino ya trabaja en un lenguaje de programación, en un algoritmo o ese tipo de habilidad dura, entonces ya le ayuda a su compañero de secundaria. Y entonces el compañero de secundaria a la vez tiene que entender que lo que le está, cómo le está ayudando a su compañero, entonces impacta directamente no solamente en su compañero, sino también en su equipo, porque son equipos interdisciplinarios, son equipos que se forman de diferentes maneras. De la misma manera el compañero de preparatoria, entonces se forma una cadena de habilidades sociales bien bonita, bien interesante, de niños desde preescolar hasta preparatoria para justamente conformar comunidad, para conformar conciencia social, para conformar las habilidades sociales. Y creo que lo que a mí me gustaría destacar muchísimo de las habilidades socioemocionales en ambientes STEM es que justamente estas materias estaban muy enfocadas hacia los niños. Y muchas veces las materias de matemáticas, de ingeniería, todas esas materias de física, las niñas no las veían tan atractivas. Lo que creo que ha sido más interesante del movimiento STEM junto con las habilidades socioemocionales es que justamente arropa e incluye a todos los niveles de educación, pero también incluye en este sentido a las niñas que en algún momento se sintieron, no, es que yo no puedo, eso es para niños, pero no, porque se están dando cuenta que hay, autoconciencia, hay autocontrol, y entonces son habilidades que no solo se desarrollan para ellos, también las pueden desarrollar ellas
y entonces se vuelve un equipo muy bonito de trabajo, ya sea no solamente con niños, sino también con niñas. Entonces yo creo que eso es lo que las habilidades, esa es la importancia o el nivel de importancia que tienen las habilidades socioemocionales dentro del desarrollo de estos programas STEM. Muchas gracias, Eduardo. Creo que describiste muy puntualmente cómo se van escalafonando una sobre otra y van creciendo en complejidad estas habilidades socioemocionales, ¿no? También tenemos aquí en el público gente que está resonando mucho con lo que nos comentas, ¿no? O sea, para poder convivir con otros y trabajar colaborativamente como describes, pues primero tienes que entender y manejar tus propias emociones, ¿no? Identificar los códigos emocionales del rostro de los demás y entender qué significa para poder actuar en consecuencia, ¿no? Todo lo que mencionaste sobre ayudar al otro requiere que vayamos formando empatía, ¿no? El que le ayudes a otro a trabajar, pues un sentido de autoeficacia, ¿no? Entonces, en fin, como bien dices, como nos vas describiendo, creando estos espacios educativos intencionalmente con STEM y lo socioemocional, pues vamos de verdad haciendo que los niños tengan muchas oportunidades para irlas desarrollando en diferentes etapas de su trayectoria educativa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esa descripción tan concreta. Y ahora vamos a tener el gusto de escuchar a nuestro queridísimo colega Roberto San Martín, quien fundó y dirige la Fundación Robotics. Robotics es un movimiento educativo pionero que quería empoderar a los niños y a la juventud en Latinoamérica a través del juego, la robótica y las tecnologías exponenciales, y creo que lo ha logrado, ¿no? Todos queremos aprender robótica y todos queremos tener un robot en casa. Así que Roberto es un emprendedor educativo en robótica y STEM y es uno de los 100 casos de éxito del TEC de Monterrey y ha participado en el programa mundialmente famoso de Singularity University de Silicon Valley. Bienvenido, Roberto, y quisiera que compartas con nosotros y con el público mi gato. Sí. Que podemos tener en casa, todos, que nos compartas. Robotics, como todos sabemos, ha sido un promotor del aprendizaje a través de la robótica, ¿no? Y de las metodologías lúdicas también, el juego. ¿Cómo integras a esta propuesta las habilidades socioemocionales y qué papel juegan dentro del programa? Muchas gracias, Marlene, y bueno, gracias a Movimiento STEM por este foro. Yo creo que, sin duda, las habilidades socioemocionales son como el engrudo, como el engrane principal del individuo. De hecho, muchas veces he pensado que es algo que no debo de confesar, porque todo el mundo piensa que cuando hablamos de robótica o cuando hablamos de tecnología, lo importante es hablar de hardware, software, habilidades matemáticas, y pocos saben que lo que está detrás, en verdad, en mucho, tiene que ver con el desarrollo emocional, el empoderamiento, la capacidad de ser empático y de autogestión para poder alcanzar como estas grandes metas, ¿no? Estos grandes proyectos que nos han permitido a lo largo de este tiempo impulsar tanto la robótica y las STEM en México y en América Latina. Yo quisiera referirme a Francesco Tonucci, que hace poco sacó un artículo, este pedagogo italiano, que decía, pues a propósito de todo lo que hemos vivido en el coronavirus, que probablemente tendríamos que aprovechar esta inercia que han sufrido las escuelas en estos últimos meses para que ahora que vamos a reanudar, esperemos pronto, actividades, reinventemos la escuela. Y él habla y tiene esta intención de aprovechar la casa, el entorno escolar, como un laboratorio donde las niñas y niños puedan inspirarse y puedan aprender y saciar esa curiosidad. Yo creo que la contingencia ha reforzado la importancia de preparar a las escuelas para que puedan innovar junto con sus alumnos. ¿Cómo hacemos que la enseñanza sea activa? O sea, que las niñas y niños estén realmente activos en eso que, como comentaba Alejandro, Eduardo, les interesa, ¿no? Cómo saciar esa curiosidad y ayudar a que los docentes y las escuelas puedan innovar junto con el alumno.
Y ahí el desarrollo socioemocional es un tema extremadamente importante. Hace pocos meses, hace como 8 meses, Lego Education hizo un estudio internacional en el que me resaltó mucho que hicieron un estudio para ver qué es lo que evitaba o limitaba el aprendizaje de muchas niñas y niños en temas de STEM. Y encontraron que uno de los factores más relevantes tiene que ver con la confianza que ellos tienen en su capacidad de aprender. De hecho, menos de 1 de cada 5 niños reporta estar muy seguro de sí mismo cuando se enfrenta a temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y en ese sentido, lo que han encontrado entrevistando a alumnos, entrevistando a profesores y a padres de familia, es que la mayoría de los niños y niñas adquieren muchísima más seguridad cuando pueden hacer proyectos ellos mismos, ¿no? Cuando se pueden relacionar en este aprendizaje significativo, en algo que los motiva y construir con sus propias manos ese aprendizaje. Entonces, ese pequeño experimento del dron que comentaba Alejandro, o esa posibilidad de jugar en Scratch, como comentaba Eduardo, o seguro a través de la lectura. O sea, ¿cómo hacemos que el niño se involucre en forma creativa con su aprendizaje? Es lo que le permite ir construyendo esa confianza. Nosotros en nuestra experiencia en robótica y en robotics hemos visto casos extremadamente poderosos de cómo niños y niñas que empezaron, por ejemplo, con nosotros a estudiar robótica ya hace 14 años, se fueron desarrollando. Y era para mí impresionante ver cómo quizá el alumno llegaba y primero despertaba esta curiosidad de miles de cosas que no se había atrevido a preguntar en clase, y él darse cuenta que sí le gustaban estos temas ya era un hallazgo. Luego el darse cuenta que podía hacer pequeños experimentos que van desde los más simples, como poder prender un foco, hasta poder construir un primer robot, hasta poder hacer que camine y que empiece a resolver retos, van aumentando su capacidad de decir yo puedo. Y ese yo puedo, yo me atrevería a decir que es el corazón, que le va haciendo un giro completo a lo que él es capaz de imaginarse que puede hacer. Muchos niños y niñas que no tienen amigos en casa ni en las escuelas, nos empezó a pasar que de pronto llegaba el papá feliz diciéndonos que se había modificado su hijo a partir de la robótica y que ahora el hijo se atrevía a levantar la mano en clase, a interactuar con otras niñas y niños. Yo considero que esto tiene que ver con el aprendizaje socioemocional. O sea, cuando él empieza a tener mucha más seguridad de sí mismo, empieza a detonar en miles de cambios que antes no se atrevía. Y así nos pasó, por ejemplo, con unos alumnos que ganaron el segundo lugar en una competencia en la NASA. Y me pasó que empezábamos a dar entrevistas en medios y todo el mundo nos preguntaba, wow, ¿cómo le hace Robotics para conseguir niños genio? Y la verdad que siempre tenía que salir a medios a explicar que no era en sí que fueran genio. Sin embargo, sin duda eran muy inteligentes, pero lo que los hacía distintos era que a través del proceso habían ido adquiriendo esta seguridad para irse enfrentando a retos sucesivos cada vez más complejos y que eso les había permitido llegar a estos grandes sueños. Y eran niños que también reprobaban materias, que también venían de padres divorciados, que algunos eran buenos en deporte y les gustaba la guitarra y otros eran terribles. Eran niñas y niños normales. También nos pasó hace poco en Sonora y para mí es un caso que me cambió muchísimo la forma de entender el impacto que podía tener esto en secundaria. Alumnos que venían reprobando en secundaria, que estaban ya etiquetados como alumnos problema, empezaron a hacer robótica y detectaron que eran súper capaces. Y fue toda una polémica porque justo la escuela que ganó el estatal de Hermosillo, que organizamos, ganó con alumnos que iban reprobando. Y la escuela no sabía qué hacer, ¿no? O sea, mando a estos alumnos a que nos representen al estatal y luego al nacional de robótica o no, qué van a decir de nosotros si son alumnos que no son los que tienen las mejores calificaciones. Al final los mandaron al nacional, ganaron el primer lugar en nuestro Robotics Fair y fue extraordinario. Estos alumnos además fueron a nuestro viaje de Silicon Valley, que organizamos año con año, y de un mes a otro cambió totalmente la expectativa que ellos tenían de ellos mismos. Ellos ya se sabían capaces, tenían estos grandes sueños, no solo estudiar un posgrado en alguna universidad, sino trabajar en una gran empresa o hacer la suya propia. El aprendizaje socioemocional, en mi opinión, es el corazón que en verdad hace que gire todo el potencial humano que tenemos. Y bueno, en eso nosotros nos sentimos pues muy contentos porque tenemos varios programas que pueden impulsar eso en las escuelas. Hoy en día representamos a FIRST y a los programas de FIRST con Lego Education que se llaman FIRST Lego League,
que es probablemente el programa más completo y con más presencia a nivel internacional. Está presente en 110 países del mundo y está desde preescolar hasta secundaria, en español, en inglés y en otros, creo que como cerca de 40 idiomas. Nosotros lo traemos en México. Es una comunidad que está creciendo exponencialmente. Y también otros programas de robótica que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Gracias, Robert. Creo que tocaste y bueno, fue una presentación que nos ayuda mucho al cierre de este interesantísimo panel. Quisiéramos hablar durante horas sobre este tema que es fundamental. Yo quisiera cerrar invitando a todos todos los comentarios del chat en vivo han sido muy enriquecedoras y creo que todos coincidimos en que la educación socioemocional, el aprendizaje socioemocional es clave y que pues, se da naturalmente cuando ponemos estrategias educativas concretas de STEAM. Entonces, creo que es importante seguir reflexionando como colectivo en México y en otros países sobre cómo se trabaja de forma intencional y que estemos bien conscientes. Ustedes lo mencionaron en diferentes momentos de sus presentaciones, pero que no solamente se trabajan uno a uno en aula, sino que todo el ambiente que creamos educativo desde el sistema, padres, el hogar, hasta las normas escolares, los reglamentos escolares, etcétera, etcétera, tienen que estar alineados, ¿no? A veces decimos que queremos personas autogestivas y en los reglamentos escolares no tenemos espacios de autogestión, no tenemos reglas que permitan la elección de los estudiantes. A veces queremos formar niños que sean creativos y propongan soluciones y en las aulas no permitimos que tengan voz y propongan soluciones y que puedan meterse de lleno a elaborar una solución desde una disciplina, ¿no? Entonces, STEM nos da esa oportunidad. Es urgente que nos vayamos formando y ahondando en nuestra comprensión de qué son las habilidades socioemocionales y aquellos que estamos metidos en el mundo de STEM, cómo se comunican con todo el mundo de STEM y nos valgamos de eso para formar niños que son plenos, que son felices, que disfrutan aprender y que pueden ser todo lo que ellos quieren llegar a ser. Entonces, le agradezco muchísimo al panel por su presencia, por sus ideas maravillosas y le cedo la palabra a Merit para que cierre esta mesa. Muchas gracias, Marlene. Por cuestiones de tiempo no pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, pero agradecemos todos los comentarios de nuestro público. Gracias a nuestros invitados por compartir sus conocimientos con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para que te lleguen nuestras notificaciones. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Ahí podrás conocer los detalles de cómo recibir tu constancia de participación. Te esperamos en punto de las 5 de la tarde con la Masterclass. Desarrolla la competencia de resolución de problemas en tus estudiantes con la ciencia en tu escuela. ¿Tienes dudas o comentarios? Yo te ayudo. Mi nombre es Merit Estrada y puedes escribirme al 55 52 14 29 27. Gracias por formar parte del primer Summit virtual. Hasta la próxima.